Millonario vio a su empleada llorando de humillación delante de todos, y lo que hizo cambió todo. El aire acondicionado del piso 42 de la torre ejecutiva Villalobos zumbaba con su habitual monotonía, mezclándose con el murmullo de conversaciones en inglés y español que flotaban por los pasillos de mármol. Sofía Mendoza apretó el mango de su carrito de limpieza mientras observaba el reloj digital que marcaba las 6:47 de la mañana. Como cada día durante los últimos 3 años, había llegado 2 horas antes de que comenzara el movimiento normal de la oficina, cuando los ejecutivos aún dormían en sus residencias de Santa Fe y Polanco. El edificio en esas horas matutinas tenía una paz que Sofía había aprendido a valorar. Era el único momento del día en que podía trabajar sin sentir las miradas de desprecio, sin escuchar los comentarios susurrados, sin tener que fingir que no notaba cómo algunos empleados apartaban sus pertenencias cuando ella pasaba cerca, como si su sola presencia fuera una amenaza. Sofía comenzó su rutina en el piso ejecutivo, el santuario de los directivos de Corporativo Villalobos, la empresa de desarrollo inmobiliario más poderosa de México. Cada movimiento era preciso, calculado por la experiencia. Primero aspiraba las alfombras persas que costaban más que el salario anual de su padre, luego limpiaba los escritorios de caoba importada y finalmente pulía los enormes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México, que se extendía hasta perderse en el smog matutino. Mientras trabajaba en la oficina del licenciado Méndez, director financiero, encontró sobre el escritorio una fotografía enmarcada de su última vacación en Europa. La imagen mostraba al hombre de 45 años sonriendo junto a su esposa en las calles de París, ambos vestidos con ropa que Sofía reconoció de las revistas de moda que ocasionalmente hojeaba en los puestos de periódicos. Sin poder evitarlo, pensó en su propia familia, su madre vendiendo tamales en el mercado de Oaxaca, su hermano menor estudiando con libros prestados, su padre trabajando en la construcción, con manos que ya mostraban las marcas de décadas de labor. «¿Qué haces ahí parada como idiota?». La voz cortante de Verónica Salinas la sacó de sus pensamientos. Sofía se giró para encontrar a la directora de Recursos Humanos parada en el marco de la puerta, con su traje gris perfectamente planchado y su característico ceño fruncido. Verónica tenía 38 años y había construido su carrera en base a una ambición despiadada que la había llevado a ser la mujer más temida de todo el corporativo. Su historial incluía despidos masivos, ejecutados con frialdad quirúrgica y políticas laborales que favorecían sistemáticamente a quienes venían de familias acomodadas. «Disculpe, licenciada Salinas, estaba limpiando el escritorio del licenciado Méndez», respondió Sofía con la voz calmada que había perfeccionado para estas situaciones. «Pues hazlo más rápido. Hoy tenemos la junta de accionistas más importante del año y no quiero ver ni un solo error en este piso. ¿Me entendiste?». Verónica se acercó lo suficiente para que Sofía pudiera percibir su perfume francés, una fragancia que probablemente costaba más que 3 meses de su sueldo. «Sí, licenciada. Todo estará perfecto», aseguró Sofía, manteniendo el contacto visual por un momento antes de regresar a su trabajo. Verónica la observó durante unos segundos más, con esa mirada que Sofía había aprendido a interpretar. La mirada de alguien que veía en ella todo lo que despreciaba, todo lo que consideraba inferior. Era la mirada de quien había crecido en Lomas de Chapultepec y había estudiado en universidades privadas, mirando a quien venía de un pueblo donde el agua potable llegaba solo 3 días a la semana. «Y otra cosa», agregó Verónica antes de marcharse, «asegúrate de que tu uniforme esté impecable. Los inversionistas extranjeros estarán aquí y no quiero que vean... Bueno, ya sabes lo que quiero decir». Sofía sabía perfectamente lo que quería decir
Su uniforme azul marino, aunque siempre limpio y planchado, era evidentemente de segunda mano. Lo había comprado en el mercado de ropa usada de Tepito, porque el uniforme oficial que proporcionaba la empresa costaba el equivalente a una semana de salario, una cantidad que simplemente no podía permitirse cuando tenía que enviar dinero a su familia cada 15 días. El resto de la mañana transcurrió en la habitual sinfonía de actividad corporativa. Ejecutivos llegaban en sus automóviles alemanes, secretarias corrían de un lado a otro con carpetas llenas de documentos que decidirían el futuro de miles de empleos. Y el aroma de café gourmet se mezclaba con el perfume caro y los trajes recién salidos de la tintorería. Sofía había aprendido a hacerse invisible durante estas horas pico. Se movía por los pasillos como un fantasma eficiente, cumpliendo sus tareas sin interrumpir el flujo de la maquinaria corporativa. Había perfeccionado el arte de limpiar alrededor de las personas sin que siquiera notaran su presencia, de vaciar los cestos de basura sin hacer ruido, de pulir las superficies mientras las reuniones importantes se desarrollaban a metros de distancia. Era durante estos momentos que a veces escuchaba fragmentos de conversaciones que revelaban el verdadero funcionamiento de la empresa. Hablaban de optimización de recursos humanos, cuando se referían a despidos masivos, de reestructuración estratégica, cuando cerraban plantas que dejaban sin trabajo a comunidades enteras, de maximización de utilidades, cuando decidían no renovar contratos de trabajadores que habían dedicado décadas a la empresa. A las 11:30 de la mañana, la actividad en el piso ejecutivo se intensificó. Los accionistas principales habían comenzado a llegar para la junta que definiría la estrategia de expansión internacional de Corporativo Villalobos. Sofía reconoció a varios de ellos por las fotografías que aparecían regularmente en las revistas de negocios. Empresarios que manejaban fortunas equivalentes al Producto Interno Bruto de países pequeños, herederos de dinastías familiares que controlaban sectores enteros de la economía nacional. Desde su posición, limpiando los ventanales del área de recepción ejecutiva, Sofía podía observar cómo estos hombres y mujeres interactuaban. Sus movimientos eran medidos, sus sonrisas calculadas, sus apretones de manos firmemente ensayados. Vestían trajes que costaban más que el salario anual de la mayoría de los mexicanos y hablaban con la confianza de quienes sabían que sus decisiones afectarían la vida de millones de personas. Sofía, la llamó Carmen, la supervisora de limpieza, una mujer de 50 años, que había trabajado en el edificio durante 15 años y que había sido la única persona en tratarla con genuino respeto desde su primer día. Necesito que vayas al salón de juntas principal. Van a servir el almuerzo ejecutivo en 1 hora y tiene que estar impecable. El salón de juntas principal era el corazón del poder corporativo. Una habitación de 200 metros cuadrados, con una mesa de conferencias de madera de ébano que podía acomodar a 30 personas. Las paredes estaban decoradas con obras de arte mexicano contemporáneo que valían fortunas, y los ventanales ofrecían una vista de 360 grados de la ciudad. Era en ese lugar donde se tomaban las decisiones que afectaban no solo a la empresa, sino a la economía del país. Mientras Sofía limpiaba meticulosamente cada superficie, no pudo evitar imaginar cómo sería sentarse en una de esas sillas de cuero italiano, tener voz en las decisiones, ser escuchada y respetada. Era un pensamiento que la visitaba ocasionalmente, no por ambición material, sino por el simple deseo de dignidad humana. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz la sobresaltó. Se giró para encontrar a Verónica Salinas acompañada de 3 hombres en trajes oscuros, claramente ejecutivos de alto nivel. Uno de ellos era Jorge Santamaría, el director general de operaciones,
conocido por su temperamento explosivo y su desprecio hacia los empleados de niveles inferiores. Carmen me pidió que limpiara el salón para el almuerzo ejecutivo, licenciada, respondió Sofía, notando inmediatamente el cambio en el ambiente. Algo era diferente en la manera como Verónica la miraba. Había una intensidad nueva, casi predatoria. Muy interesante, murmuró Verónica, intercambiando miradas con los ejecutivos. Caballeros, permítanme presentarles a Sofía Mendoza, quien al parecer tiene acceso a todas las áreas de nuestra empresa. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. El tono de Verónica había cambiado completamente, cargado de una malicia que no auguraba nada bueno. Jorge Santamaría se acercó, examinándola con la mirada como si fuera un insecto bajo un microscopio. ¿Acceso a todas las áreas?, preguntó Santamaría con voz grave. «Qué conveniente para alguien en su posición». «No entiendo a qué se refieren», dijo Sofía, manteniendo la calma aunque su corazón comenzaba a acelerarse. Había aprendido a reconocer cuando se estaba gestando algún tipo de confrontación, y todos los indicios apuntaban a que estaba a punto de convertirse en el centro de una. Verónica sonrió, pero era una sonrisa fría, calculada. «Oh, estoy segura de que no entiendes. Pero nosotros sí entendemos muchas cosas, ¿verdad, señores?». Los otros dos ejecutivos asintieron, claramente siguiendo el liderazgo de Verónica en lo que fuera que estuvieran planeando. Sofía reconoció a uno de ellos como Patricio Herrera, el director de seguridad corporativa, un exmilitar que había implementado sistemas de vigilancia que convertían el edificio en una fortaleza digital. «Será mejor que vengas con nosotros», dijo Verónica, señalando hacia la puerta. «Tenemos algunas preguntas que hacerte». «¿Preguntas sobre qué?», insistió Sofía, pero ya sabía que protestar sería inútil. En el mundo corporativo, especialmente para alguien en su posición, las preguntas de los ejecutivos no eran realmente preguntas, sino órdenes disfrazadas. La llevaron hacia el área de recepción ejecutiva, donde ya se había congregado un grupo considerable de empleados. Sofía notó inmediatamente que no era coincidencia. Secretarias, asistentes, algunos ejecutivos de nivel medio, todos parecían haber sido convocados específicamente. El murmullo de conversaciones se detuvo abruptamente cuando la vieron aparecer escoltada por los tres ejecutivos. «Damas y caballeros», anunció Verónica con voz lo suficientemente alta para que todos pudieran escuchar, «quiero que presten atención a lo que está a punto de suceder. Es importante que todos entendamos qué tipo de personas trabajaban entre nosotros». Sofía sintió como el suelo parecía moverse bajo sus pies. La palabra «trabajaban» en pasado no había pasado desapercibida, y la manera como Verónica había enfatizado qué tipo de personas cargaba una amenaza implícita que helaba la sangre. Jorge Santamaría se aclaró la garganta. «Durante los últimos meses hemos detectado irregularidades en nuestros sistemas de seguridad. Documentos confidenciales han aparecido en lugares donde no deberían estar, información sensible ha sido filtrada y hemos tenido razones para sospechar que alguien con acceso privilegiado ha estado comprometiendo la integridad de nuestra empresa». El silencio en el área era ensordecedor. Sofía podía sentir las miradas de todos clavadas en ella, pero no era la curiosidad casual de siempre. Era algo más intenso, más juzgador. Era la mirada de un grupo que ya había decidido su culpabilidad antes de escuchar cualquier evidencia. «Después de una investigación exhaustiva», continuó Santamaría, «hemos identificado a la responsable». Verónica dio un paso adelante, sonriendo con la satisfacción de un depredador que había acorralado a su presa.
Sofía Mendoza, empleada de limpieza con acceso a todas las oficinas ejecutivas, incluyendo las computadoras que frecuentemente dejamos desbloqueadas, los documentos que ocasionalmente quedaban sobre los escritorios y las conversaciones que se desarrollaban mientras ella trabajaba a nuestro alrededor. «Eso no es cierto», dijo Sofía, pero su voz sonó débil en contraste con la autoridad imponente de los ejecutivos. «Yo nunca he tocado ningún documento, nunca he...» «¿No?», la interrumpió Verónica, sacando de su portafolio una carpeta manila. «Entonces, ¿cómo explicas esto?». Abrió la carpeta y extrajo varias hojas de papel, sosteniéndolas de manera que todos pudieran ver que tenían el membrete oficial de Corporativo Villalobos, aunque desde la distancia era imposible leer el contenido específico. «Estos documentos», declaró Verónica con voz teatralmente grave, «fueron encontrados en tu casillero en el área de empleados. Documentos confidenciales sobre nuestros planes de expansión en Centroamérica, información que vale millones de dólares y que obviamente planeabas vender a nuestros competidores». Sofía sintió como si hubiera recibido un golpe físico. «Eso es imposible. Yo nunca he visto esos documentos en mi vida. Ni siquiera tengo las llaves de mi propio casillero. Se rompieron la semana pasada y...». «¡Suficiente!», rugió Jorge Santamaría. «No vamos a tolerar que sigas mintiendo. ¿Realmente crees que vamos a creerte a ti, una simple empleada de limpieza, sobre la palabra de los directivos de esta empresa?». El grupo de espectadores comenzó a murmurar entre sí, y Sofía pudo captar fragmentos de conversaciones que la atravesaron como cuchillos. «Siempre lo sospechamos. Nunca debimos confiar. Esta gente no tiene principios. ¿Qué se puede esperar?». Patricio Herrera se adelantó, mostrando su teléfono móvil. «Además, tenemos esto», dijo, reproduciendo un video que mostraba las cámaras de seguridad del edificio. En la pantalla, claramente se podía ver a una figura con uniforme azul marino entrando a varias oficinas ejecutivas durante horas no autorizadas. «Como puedes ver», explicó Herrera, «aquí estás tú, a las 11:30 de la noche del martes pasado, entrando a la oficina del director financiero. ¿Qué posible razón legítima podrías tener para estar ahí a esa hora?». Sofía observó el video, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. La figura en la pantalla efectivamente llevaba el mismo uniforme que ella, pero la resolución era baja y la iluminación nocturna hacía imposible distinguir el rostro con claridad. «Yo trabajo en el turno matutino», protestó. «Nunca he estado en el edificio a esa hora. El martes en la noche estaba en casa con mi vecina. Ella puede confirmarlo». «Oh, qué conveniente», se burló Verónica. «Estoy segura de que tu vecina, quien probablemente es igual que tú, estará encantada de mentir para protegerte». La multitud de empleados se había expandido. Más personas habían llegado, atraídas por el escándalo que se desarrollaba en el corazón del edificio más importante de México. Sofía reconoció rostros familiares, la recepcionista que siempre la había tratado con condescendencia, los ejecutivos junior que la ignoraban como si fuera invisible, las secretarias que hablaban en inglés cuando ella pasaba cerca para que no entendiera sus comentarios. «Pero hay más», continuó Verónica, claramente disfrutando cada momento de la humillación pública. «¿Quieren saber qué más encontramos en su casillero?». Sin esperar respuesta, extrajo de la carpeta un sobre manila que contenía lo que parecían ser billetes. Los mostró dramáticamente, asegurándose de que todos pudieran ver. $5,000 estadounidenses, anunció. ¿Pueden creerlo? El pago inicial de nuestros competidores por información confidencial. ¿Qué tienes que decir sobre esto, Sofía? Sofía sentía que el aire le faltaba. La acusación era tan absurda, tan elaboradamente falsa, que por un momento no pudo encontrar las palabras. $5,000 representaban más dinero del que había visto junto en toda su vida.
Su salario mensual era de 4,000 pesos mexicanos, apenas suficiente para sobrevivir en la ciudad más cara del país y enviar algo de dinero a su familia. «Eso no es mío», murmuró, pero su voz se perdió en el murmullo creciente de la multitud. «Habla más fuerte», gritó alguien desde atrás. «Queremos escuchar tus mentiras». «Esto no es mío», repitió Sofía esta vez con voz firme que resonó por todo el área. «Nunca he visto ese dinero, nunca he robado nada y nunca he traicionado a esta empresa. No sé quién puso esas cosas en mi casillero, pero no fui yo». Jorge Santamaría soltó una carcajada cruel. «¿En serio? ¿Esa es tu defensa? ¿Que alguien más puso $5,000 y documentos confidenciales en tu casillero? ¿Quién iba a hacer eso? ¿Los fantasmas del edificio?» La multitud se rió, un sonido que cortó el alma de Sofía más profundamente que cualquier insulto directo. Era la risa de quienes se sentían superiores, de quienes encontraban entretenimiento en la destrucción de alguien a quien consideraban inferior. «Escúchenme todos», declaró Verónica alzando la voz para dirigirse a la multitud. «Esto es lo que pasa cuando confiamos en personas que no pertenecen a nuestro nivel. Esta mujer», señaló a Sofía con desdén, «ha estado viviendo entre nosotros como una serpiente, aprovechándose de nuestra buena fe, robando nuestros secretos, traicionando la confianza que depositamos en ella». «Yo nunca», comenzó Sofía, pero fue interrumpida. «¿Nunca qué?», la cortó Santamaría. «¿Nunca pensaste que te ibas a ver con suerte para siempre? ¿Nunca imaginaste que descubriríamos tu traición? Gente como tú siempre termina mostrando su verdadera naturaleza». Las palabras «gente como tú» resonaron en el aire con toda la carga de discriminación que contenían. No se referían solo a su posición como empleada de limpieza, sino a su origen, su clase social, su aspecto físico, todo lo que la marcaba como diferente en ese mundo de privilegios. «Vengo de una familia honrada», dijo Sofía, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero negándose a derramarlas frente a esa multitud. «Mi padre es albañil, mi madre vende comida, mi hermano estudia ingeniería. Somos gente trabajadora y honesta. Nunca he robado nada en mi vida, ni siquiera cuando mi familia no tenía qué comer». «¡Qué conmovedor!», exclamó Verónica con sarcasmo venenoso. «La ladrona tiene sentimientos. ¿Acaso esperabas que nos conmoviera tu historia de pobreza? ¿Pensaste que eso justificaría tu traición?». Patricio Herrera se acercó más a Sofía, hablando con voz baja, pero lo suficientemente alta para que otros pudieran escuchar. «¿Sabes qué es lo que más me molesta de gente como tú? Que siempre se hacen las víctimas. Siempre tienen una excusa, siempre culpan a otros, nunca asumen la responsabilidad de sus acciones». «Porque soy inocente», respondió Sofía, manteniendo la dignidad a pesar de que sentía que se desmoronaba por dentro. «No importa lo que digan, no importa lo que hayan plantado en mi casillero, yo sé la verdad, y ustedes también la saben». La declaración provocó un momento de silencio tenso. Había algo en la manera como Sofía lo dijo, una certeza inquebrantable, que por un instante hizo que algunos de los espectadores se cuestionaran lo que estaban presenciando. Pero Verónica rápidamente quebró ese momento. «¡Escúchenla! Ahora nos acusa a nosotros. Dice que plantamos evidencia. ¿Pueden creer semejante audacia?». El murmullo de la multitud se convirtió en un rugido de indignación. Voces se alzaron desde diferentes direcciones. «¡Qué descaro! ¡Fuera de aquí! ¡Ladrona mentirosa!». Jorge Santamaría levantó la mano para pedir silencio. «Ya es suficiente. Sofía Mendoza, quedas despedida inmediatamente, no solo por robo y traición corporativa, sino por difamación hacia los ejecutivos de esta empresa. Te vas ahora mismo, y si regresas o intentas contactar a cualquier empleado de Corporativo Villalobos, llamaremos a la policía. Además,
agregó Verónica con una sonrisa cruel, nos aseguraremos de que nunca más consigas trabajo en ninguna empresa respetable de esta ciudad. Tu nombre quedará marcado permanentemente en las listas negras de recursos humanos. Nadie que se respete te contratará jamás. Sofía sintió cómo las lágrimas finalmente comenzaban a derramarse. No por las acusaciones, no por la pérdida del trabajo, sino por la injusticia absoluta de lo que estaba viviendo. Era la humillación de ser juzgada no por sus acciones, sino por quién era, de dónde venía y lo que representaba para quienes se creían superiores. Tienen razón en algo, dijo con voz temblorosa pero clara. Somos diferentes, ustedes y yo somos muy diferentes. Yo vengo de gente que trabaja con las manos, que suda por ganarse la vida, que comparte lo poco que tiene. Ustedes vienen de gente que roba legalmente, que explota a los trabajadores, que cree que el dinero los hace mejores personas. El silencio que siguió era eléctrico. Nadie esperaba que alguien en la posición de Sofía se atreviera a contraatacar de esa manera. «Pueden quitarme el trabajo», continuó, secándose las lágrimas, pero manteniendo la cabeza en alto. «Pueden destruir mi reputación, pueden asegurarse de que nunca consiga otro empleo, pero no pueden quitarme mi dignidad y no pueden cambiar el hecho de que ustedes saben que soy inocente». Verónica estaba furiosa. «¡Seguridad! ¡Saquen a esta mujer del edificio inmediatamente!». Dos guardias de seguridad aparecieron como si hubieran estado esperando la señal. Se acercaron a Sofía, pero ella levantó la mano. «No es necesario», dijo con dignidad. «Me iré por mi propio pie, pero antes quiero que todos sepan algo». Se giró para enfrentar a la multitud, su voz clara y firme resonando por todo el área. «Yo limpiaba sus oficinas, vaciaba sus basuras, pulía sus escritorios, pero nunca, ni una sola vez, violé su privacidad. Nunca leí sus documentos, nunca miré sus computadoras, nunca escuché sus conversaciones privadas. ¿Saben por qué? Porque mis padres me enseñaron que la honestidad no se negocia, sin importar cuánta necesidad tengas». Caminó lentamente hacia la salida, escoltada por los guardias, pero con la cabeza en alto. Cada paso era una declaración de dignidad. Cada movimiento, un rechazo a ser reducida a los estereotipos que habían proyectado sobre ella. «Y ustedes», se detuvo y se giró una última vez hacia los ejecutivos. «Algún día tendrán que responder por esto. No ante la ley, quizás, porque tienen dinero y poder, pero ante su propia conciencia, si es que tienen una». Mientras se alejaba, pudo escuchar cómo las conversaciones se reanudaban a sus espaldas. Pero había algo diferente en el tono. Algunas voces sonaban menos seguras, algunos murmullos parecían cuestionar lo que habían presenciado. Lo que Sofía no sabía era que desde las sombras del piso ejecutivo, un hombre había observado toda la escena con una atención absoluta. Ricardo Villalobos, el dueño y fundador de la empresa, había llegado temprano para prepararse para la junta de accionistas y había presenciado cada momento de la humillación pública. Ricardo tenía 52 años y había construido su imperio inmobiliario desde la nada. Hijo de un carpintero de Nezahualcóyotl, había trabajado como albañil, plomero, electricista, cualquier cosa para pagar sus estudios nocturnos de ingeniería. Conocía íntimamente el sabor de la humillación por origen social. Había vivido en carne propia el desprecio de quienes se creían superiores por haber nacido en cunas doradas. Durante los 30 minutos que duró la destrucción pública de Sofía Mendoza, Ricardo había observado no solo a la víctima, sino a los victimarios. Había visto la crueldad calculada de Verónica Salinas, la saña innecesaria de Jorge Santamaría, la complicidad cobarde de la multitud. Pero sobre todo, había visto algo en Sofía que reconoció inmediatamente: la dignidad inquebrantable de quien no tiene nada que ocultar.
Cuando Sofía desapareció en el elevador, escoltada por los guardias de seguridad, Ricardo se retiró silenciosamente a su oficina. Tenía varias llamadas telefónicas que hacer, investigaciones que ordenar y decisiones que tomar. Porque si había algo que Ricardo Villalobos no toleraba en su empresa, era la injusticia. Y lo que acababa de presenciar era la injusticia en su forma más pura y despiadada. La junta de accionistas tendría que esperar. Tenía asuntos más importantes que atender. Ricardo Villalobos cerró la puerta de su oficina con cuidado, asegurándose de que nadie pudiera escuchar las conversaciones que estaba a punto de tener. Desde su escritorio podía ver el área de recepción ejecutiva donde minutos antes había presenciado una de las injusticias más flagrantes en los 30 años de historia de su empresa. La imagen de Sofía Mendoza manteniendo su dignidad mientras era destruida públicamente se había grabado en su mente como una fotografía imborrable. Tomó su teléfono y marcó una extensión interna. Patricia, cancela la junta de accionistas. Reprogramarla para mañana a la misma hora. Pero señor Villalobos, protestó su secretaria personal, los accionistas extranjeros ya están aquí. Algunos vinieron especialmente desde... Cancélala, repitió con firmeza que no admitía discusión. Diles que surgió una situación que requiere mi atención inmediata. Ofréceles el paquete de hospitalidad completo, hotel, comidas, entretenimiento, todo por cuenta de la empresa. Colgó sin esperar respuesta y marcó otro número, esta vez externo. Carlos, necesito que vengas inmediatamente a mi oficina y trae tu equipo completo de investigación digital. Carlos Mendoza era el investigador privado más respetado de México, especializado en casos de fraude corporativo y corrupción interna. Ricardo había recurrido a sus servicios en múltiples ocasiones durante los años de construcción de su imperio, cuando competidores sin escrúpulos intentaban sabotear sus proyectos o cuando empleados deshonestos trataban de filtrar información confidencial. Mientras esperaba, Ricardo reflexionó sobre lo que había presenciado. La acusación contra Sofía había sido demasiado perfecta, demasiado conveniente. Los documentos apareciendo exactamente en su casillero, el video de seguridad que mostraba una figura que podía ser cualquiera, los $5,000 que representaban una cantidad ridículamente pequeña para el valor real de la información supuestamente robada. Todo apuntaba a una operación planeada meticulosamente para destruir a una persona específica. ¿Pero por qué? ¿Qué había hecho Sofía Mendoza para merecer semejante saña? En sus 3 años trabajando en el edificio, los reportes sobre ella habían sido impecables. Puntual, eficiente, discreta. Nunca había recibido una sola queja. Nunca había tenido un altercado con otros empleados. Nunca había faltado a su trabajo sin justificación. Carlos llegó en menos de 1 hora, acompañado de 2 técnicos especializados en sistemas de seguridad digital. Era un hombre de 45 años, ex detective de la Policía Judicial que había decidido trabajar por cuenta propia después de frustrarse con la corrupción del sistema judicial mexicano. ¿Qué necesitas, Ricardo?, preguntó sin preámbulos. Carlos era una de las pocas personas que se dirigía al magnate por su nombre de pila, privilegio ganado después de años de lealtad inquebrantable. «Quiero que investigues todo sobre lo que pasó aquí esta mañana», respondió Ricardo, narrando los eventos que había presenciado. «Pero más importante, quiero que investigues a fondo a Verónica Salinas, Jorge Santamaría y Patricio Herrera. Finanzas personales, comunicaciones, contactos externos, todo. ¿Sospechas que montaron esto contra la empleada de limpieza?», preguntó Carlos, tomando notas en su libreta. «No sospecho, estoy seguro. Lo que presencié esta mañana fue una ejecución pública planificada. Quiero saber por qué, quiero saber cómo y quiero pruebas irrefutables». Uno de los técnicos se adelantó. «Necesitaremos acceso completo a los sistemas de seguridad del edificio.
a las grabaciones de los últimos 3 meses y a los registros de acceso de todos los empleados ejecutivos. Tendrán todo lo que necesiten, aseguró Ricardo. Autoridad completa, acceso ilimitado, presupuesto sin restricciones, pero quiero resultados rápidos. Esta injusticia no va a quedar sin respuesta ni un día más de lo necesario. Mientras el equipo de investigación se ponía a trabajar, Ricardo tomó otra decisión. Marcó el número de recursos humanos, pero no el de Verónica Salinas. Ana María, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente, le dijo a la subdirectora de recursos humanos, una mujer de 55 años que había demostrado durante años su integridad y profesionalismo. Ana María Ruiz llegó evidentemente nerviosa. Era inusual que el dueño de la empresa solicitara reuniones directas con personal de nivel medio, especialmente en días de juntas importantes con accionistas. «Siéntate, Ana María», le dijo Ricardo con voz tranquila. «Quiero que me cuentes todo lo que sepas sobre el caso de Sofía Mendoza». Ana María palideció ligeramente. «Señor Villalobos, la verdad es que me enteré de todo esta mañana, junto con el resto del personal. La licenciada Salinas manejó la investigación directamente, sin involucrar a mi departamento». «¿Eso no te pareció extraño?», preguntó Ricardo. «En 30 años de empresa, ¿cuántas investigaciones internas se han manejado sin involucrar a toda el área de recursos humanos? Ninguna», admitió Ana María. «Siempre hemos trabajado en equipo para estos casos». Pero la licenciada Salinas dijo que era un asunto de máxima confidencialidad, que había órdenes superiores de mantenerlo en círculo cerrado. Ricardo se inclinó hacia adelante. «¿Órdenes superiores de quién?». «Eso mismo le pregunté, y me dijo que venían directamente de usted, señor Villalobos». La revelación confirmó las sospechas de Ricardo. Verónica había usado su nombre para justificar una investigación irregular, sabiendo que nadie se atrevería a cuestionar directamente las órdenes del dueño de la empresa. «Ana María, quiero que me traigas el expediente personal completo de Sofía Mendoza. Y también quiero una lista de todos los empleados que han sido despedidos en los últimos 6 meses, con las razones específicas de cada despido». Mientras Ana María se retiraba para cumplir la petición, Ricardo recibió una llamada de Carlos. «Ricardo, necesitas ver esto», dijo el investigador con voz tensa. «Hemos encontrado algo en las grabaciones de seguridad que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que pasó». Carlos regresó a la oficina con una laptop y se la mostró a Ricardo. En la pantalla se veía el video que Patricio Herrera había mostrado durante la acusación pública, el que supuestamente mostraba a Sofía entrando a las oficinas ejecutivas durante la noche. «Este es el video que usaron como evidencia», explicó Carlos. «Pero mira esto. Reprodujo el mismo segmento, pero esta vez con una resolución mejorada y filtros digitales que permitían ver más detalles. ¿Ves la diferencia?», preguntó Carlos, señalando la figura en el uniforme azul marino. Ricardo observó cuidadosamente. «Es más alta», murmuró. «La persona en el video es considerablemente más alta que Sofía Mendoza». «Exacto. Y hay más. Observa la manera de caminar, la postura corporal. Esta persona se mueve con familiaridad por el edificio. Sabe exactamente dónde están las cámaras y cómo evitar ser filmada de frente. No es alguien que está robando o haciendo algo indebido por primera vez». Carlos reprodujo otro segmento del video. «Y aquí está la prueba definitiva». En la pantalla se veía a la figura misteriosa saliendo del edificio por la entrada principal. Por una fracción de segundo, mientras pasaba bajo una luz más intensa, el rostro era parcialmente visible. «¿Reconoces a esa persona?», preguntó Carlos. Ricardo entrecerró los ojos, estudiando la imagen. Había algo familiar en los rasgos, en la manera de moverse. Entonces la realización lo golpeó como un rayo. «Es Mónica Herrera», murmuró, «la sobrina de Patricio Herrera,
Exactamente. Mónica Herrera, de 24 años, estudiante de maestría en Administración de Empresas, ha estado haciendo prácticas profesionales en el área de sistemas de información durante los últimos 4 meses. Ricardo se reclinó en su silla, procesando las implicaciones. Entonces, Patricio usó a su propia sobrina para crear evidencia falsa contra Sofía. Pero hay más, continuó Carlos. Hemos revisado los registros bancarios de los principales ejecutivos. Verónica Salinas ha estado recibiendo transferencias mensuales de cuentas offshore en las Islas Caimán. Cantidades que van desde 50,000 hasta 200,000 dólares, siempre en fechas que coinciden con decisiones corporativas importantes. ¿Está vendiendo información de la empresa? Eso parece. Y Jorge Santamaría tiene deudas de juego por más de 2 millones de dólares con casinos de Las Vegas. Ha estado bajo presión financiera severa durante el último año. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que se extendía más allá del cristal. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su lugar. Sofía vio algo, murmuró, o escuchó algo. Durante sus 3 años limpiando estas oficinas, se topó con información que los compromete y decidieron eliminarla antes de que pudiera convertirse en un problema. Carlos asintió. Es la explicación más lógica, pero necesitamos encontrar qué fue exactamente lo que vio o escuchó. En ese momento, Ana María regresó con los expedientes solicitados. El archivo personal de Sofía era sorprendentemente limpio, evaluaciones excelentes, referencias impecables, ni una sola anotación negativa en 3 años de trabajo. Pero la lista de despidos recientes fue lo que realmente llamó la atención de Ricardo. En los últimos 6 meses, 12 empleados habían sido despedidos por violaciones a la confidencialidad corporativa o comportamiento inadecuado. Todos ellos eran trabajadores de niveles bajos, personal de limpieza, mantenimiento, seguridad nocturna y cafetería. Ana María, dijo Ricardo, quiero que contactes discretamente a estos 12 empleados despedidos. Diles que Corporativo Villalobos está realizando una auditoría interna y que necesitamos hablar con ellos. Ofréceles una compensación económica por su tiempo y asegúrales que no habrá represalias por lo que nos cuenten. Ana María tomó nota, pero parecía preocupada. Señor Villalobos, si la licenciada Salinas se entera de que estamos contactando a empleados despedidos, la licenciada Salinas no va a enterarse, respondió Ricardo con firmeza. Y Ana María, esto es estrictamente confidencial. No menciones estas investigaciones a nadie, absolutamente a nadie, dentro de la empresa. Después de que Ana María se retirara, Ricardo se quedó solo con Carlos, contemplando la magnitud de lo que estaban descubriendo. ¿Crees que podemos revertir el daño que le hicieron a Sofía?, preguntó Ricardo. Carlos lo consideró cuidadosamente. Dependiendo de lo que encontremos en las próximas horas, podríamos tener suficiente evidencia para no solo limpiar su nombre, sino para procesar criminalmente a quienes la incriminaron. No es suficiente, dijo Ricardo. Esta mujer fue humillada públicamente, destruida frente a decenas de personas. Su reputación fue arrastrada por el lodo. Probablemente perdió toda esperanza de conseguir otro trabajo. Limpiar su nombre legalmente no borra el trauma de lo que vivió. Se dirigió a su escritorio y tomó una tarjeta de presentación de su cartera personal. Quiero que la encuentres. Quiero saber dónde vive, cuál es su situación actual, si tiene familia que depende de ella, pero hazlo discretamente. No quiero que se entere de que la estamos investigando hasta que tengamos toda la verdad. Carlos tomó la tarjeta. ¿Qué planeas hacer? Ricardo sonrió, pero era una sonrisa que contenía años de experiencia luchando contra la injusticia. Voy a hacer lo que debía haber hecho desde el momento en que construí esta empresa.
asegurarme de que la integridad no sea solo una palabra en nuestros manuales corporativos. Esa tarde, mientras Verónica Salinas celebraba discretamente lo que consideraba una victoria perfecta, mientras Jorge Santamaría respiraba aliviado pensando que sus secretos estaban a salvo, y mientras Patricio Herrera se felicitaba por la efectividad de su plan, Ricardo Villalobos trabajaba silenciosamente desde las sombras. Había aprendido, durante sus años de construcción del imperio, que la verdadera justicia no se servía en los tribunales, sino en el momento preciso cuando quienes abusaban de su poder descubrían que habían subestimado gravemente a sus víctimas. Y Sofía Mendoza, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que a veces la justicia llegaba de las fuentes más inesperadas. Sofía Mendoza caminaba por las calles del centro de la Ciudad de México con una mezcla de devastación y determinación que la sorprendía a ella misma. Había pasado 2 días desde su humillación pública en Corporativo Villalobos, 2 días en los que había oscilado entre la desesperación absoluta y una rabia fría que nunca antes había experimentado. Su pequeño departamento de 1 cuarto en la colonia Doctores se había convertido en un refugio sombrío, donde las facturas sin pagar se acumulaban sobre la mesa de la cocina como recordatorios constantes de su nueva realidad. El dinero que había ahorrado durante meses para enviar a su familia en Oaxaca ahora tendría que durar hasta que encontrara otro trabajo, una perspectiva que parecía cada vez más remota. La advertencia de Verónica Salinas no había sido una amenaza vacía. En los últimos 2 días, Sofía había visitado 15 empresas de limpieza, 3 hoteles y varios centros comerciales buscando trabajo. La respuesta era siempre la misma, una sonrisa incómoda, una promesa de «la llamaremos si surge algo» y la certeza de que su nombre ya había circulado por las listas negras de recursos humanos de la ciudad. Pero esta mañana era diferente. Había decidido hacer algo que nunca antes se había atrevido a considerar. Iba a luchar. No sabía exactamente cómo. No tenía recursos económicos para contratar un abogado, pero tenía algo que sus acusadores no esperaban: la determinación inquebrantable de alguien que había perdido todo y ya no tenía nada que perder. Su primer destino era la oficina de un periodista de investigación llamado Martín Delgado, quien trabajaba para un periódico independiente conocido por exponer casos de corrupción corporativa. Había encontrado su información en Internet usando la computadora de la biblioteca pública después de leer artículos sobre otros casos de injusticia laboral que había investigado. La oficina de Delgado estaba en un edificio modesto de la colonia Roma, muy diferente al lujo ostentoso de la torre ejecutiva Villalobos. La recepcionista, una mujer joven con el cabello teñido de azul, la recibió sin la condescendencia a la que Sofía se había acostumbrado. «¿Tiene cita con el licenciado Delgado?», preguntó con genuina amabilidad. «No, pero tengo una historia que creo que le interesará», respondió Sofía. «Es sobre corrupción en Corporativo Villalobos». La recepcionista levantó una ceja con interés. «Un momento, voy a ver si puede recibirla». Martín Delgado era un hombre de 40 años con aspecto de quien había dedicado su vida a desentrañar verdades incómodas. Su oficina estaba llena de archiveros, computadoras y paredes cubiertas de recortes de periódico y fotografías de sus investigaciones más importantes. «Siéntese, señora Mendoza», le dijo después de que Sofía se presentara. «Cuénteme qué es lo que sabe sobre Corporativo Villalobos». Durante la siguiente hora, Sofía narró con detalle todo lo que había sucedido: la acusación fabricada, la evidencia plantada, la humillación pública y sus sospechas sobre las verdaderas razones detrás de su despido. Delgado escuchaba atentamente, tomando notas y haciendo preguntas específicas. «¿Tiene alguna prueba de lo que me está contando?», preguntó cuando Sofía terminó su relato.
Solo mi palabra, admitió Sofía. Pero sé que soy inocente y estoy segura de que si alguien investigara profundamente, encontraría evidencia de que todo fue fabricado. Delgado la observó con la mirada evaluativa de un periodista experimentado. Señora Mendoza, lo que me está contando es muy serio. Acusar a ejecutivos de una de las empresas más poderosas de México de conspiración y fabricación de evidencia, eso requiere pruebas irrefutables. Entiendo, respondió Sofía. Pero también entiendo que si no hago algo, esto va a quedar así. Y seguramente yo no soy la primera persona a la que le han hecho esto. Esa observación captó completamente la atención de Delgado. ¿Qué la hace pensar eso? Durante mis 3 años trabajando ahí, vi cómo despedían a otros empleados de niveles bajos con acusaciones similares. Siempre era por violaciones a la confidencialidad o comportamiento inadecuado, y siempre sin que el resto de nosotros entendiéramos realmente qué había pasado. Delgado se reclinó en su silla. Dame 48 horas. Voy a hacer algunas investigaciones preliminares. Voy a hablar con algunos contactos que tengo en el mundo corporativo. Si encuentro algo que corrobore su historia, podremos proceder. Mientras Sofía salía de la oficina del periodista con una pequeña chispa de esperanza a varios kilómetros de distancia, en la torre ejecutiva Villalobos, Carlos Mendoza estaba presentando a Ricardo los resultados de sus investigaciones. Lo que hemos descubierto es peor de lo que imaginábamos, comenzó Carlos, extendiendo varios documentos sobre el escritorio de Ricardo. Verónica Salinas no solo ha estado vendiendo información confidencial, ha estado orquestando un esquema sistemático para eliminar empleados que podrían representar amenazas a sus actividades. Ricardo examinó los documentos con creciente indignación. Registros bancarios mostraban transferencias regulares de cuentas offshore hacia las cuentas personales de Verónica. Comunicaciones interceptadas revelaban contactos con competidores directos de Corporativo Villalobos. Y lo más perturbador de todo, una lista manuscrita encontrada en su oficina personal, con los nombres de 14 empleados marcados para eliminación preventiva. Sofía Mendoza estaba en esa lista, continuó Carlos, pero no era la única. Hemos identificado a otros 12 empleados que fueron despedidos en los últimos meses bajo acusaciones fabricadas. ¿Qué vieron o escucharon estos empleados que los convertía en amenazas?, preguntó Ricardo. Esa es la pregunta clave, respondió Carlos. Hemos estado entrevistando discretamente a los empleados despedidos. Lo que hemos descubierto es un patrón. Todos ellos trabajaban en horarios o áreas que les daba acceso a reuniones, conversaciones telefónicas o documentos relacionados con las actividades ilícitas de Salinas y su grupo. Carlos abrió otro archivo. Por ejemplo, María González, empleada de cafetería, fue despedida después de que sirviera café durante una reunión donde Verónica discutía precios con compradores de información confidencial. Juan Ramírez, del personal de mantenimiento nocturno, fue eliminado después de reparar una lámpara en la oficina de Jorge Santamaría, mientras éste hablaba por teléfono sobre sus deudas de juego. ¿Y Sofía? Según nuestras investigaciones, Sofía fue testigo de una conversación entre Verónica y un representante de Inmobiliaria Azteca, nuestro principal competidor. Era temprano en la mañana. Verónica pensó que no había nadie en el piso, pero Sofía estaba limpiando la oficina contigua. La conversación incluía detalles específicos sobre nuestros planes de expansión en Centroamérica, información que vale decenas de millones de dólares. Ricardo se levantó abruptamente. ¿Tenemos evidencia grabada de esto? Mejor que eso, sonrió Carlos. Tenemos a Verónica en una trampa de su propia creación. Reprodujo una grabación de audio en su laptop.
La voz de Verónica era claramente audible, discutiendo precios por información específica sobre contratos gubernamentales que Corporativo Villalobos estaba negociando en secreto. ¿Cómo conseguiste esto? Patricio Herrera, en su paranoia por protegerse, ha estado grabando todas las conversaciones de Verónica durante meses. Pensó que podría necesitar usarla como chivo expiatorio si las cosas se complicaban. No contaba con que nosotros encontraríamos su sistema de grabación personal. Ricardo se dirigió a la ventana, observando la ciudad mientras procesaba la información. ¿Cuál es el daño total? Según nuestros cálculos preliminares, Verónica ha filtrado información que ha costado a la empresa aproximadamente $50 millones en contratos perdidos y oportunidades de negocio. Jorge Santamaría ha estado usando fondos corporativos para cubrir sus deudas de juego, un total de $3 millones hasta ahora. Y Patricio Herrera ha estado facilitando todo esto a cambio de participación en las ganancias. ¿Qué recomiendan? Carlos cerró sus archivos. Tenemos suficiente evidencia para procesos criminales contra los tres, pero también tenemos la oportunidad de manejar esto de una manera que repare completamente el daño hecho a Sofía Mendoza y a los otros empleados injustamente despedidos. En ese momento, el teléfono de Ricardo sonó. Era Ana María de Recursos Humanos. Señor Villalobos, acaba de llegar información que creo que debe saber inmediatamente. Un periodista llamado Martín Delgado ha estado haciendo preguntas sobre Sofía Mendoza y sobre despidos irregulares en la empresa. Ricardo sonrió. Gracias por la información, Ana María. No te preocupes por eso. Después de colgar, se dirigió a Carlos. Parece que nuestra víctima no se quedó callada. Eso es exactamente lo que esperaba de alguien con su carácter. ¿Qué quieres hacer? Ricardo caminó hacia su escritorio y tomó el teléfono. Voy a llamar personalmente al señor Delgado. Creo que él y Sofía van a descubrir que tienen un aliado muy poderoso en esta lucha. ¿Estás seguro de que quieres involucrarte directamente? Podrías manejar esto discretamente, despedir a los responsables en silencio, compensar económicamente a las víctimas. No, respondió Ricardo con firmeza. Eso sería lo fácil, lo conveniente, pero no sería justicia. Sofía Mendoza fue humillada públicamente. Merece que su vindicación sea igual de pública. Marcó el número de Martín Delgado. Licenciado Delgado, habla Ricardo Villalobos, dueño de Corporativo Villalobos. Entiendo que ha estado investigando irregularidades en mi empresa. Me gustaría reunirme con usted y con la señora Sofía Mendoza mañana por la mañana. Tengo información que creo que les va a interesar mucho. Del otro lado de la línea hubo un silencio sorprendido. Señor Villalobos, ¿está usted consciente de que las acusaciones incluyen a altos ejecutivos de su propia empresa? Perfectamente consciente, respondió Ricardo. Y también estoy consciente de que una injusticia terrible se cometió en mi empresa usando mi nombre y mi autoridad. Estoy aquí para corregirla. Esa noche, Sofía recibió una llamada de Martín Delgado que la dejó completamente perpleja. Señora Mendoza, no me va a creer lo que acaba de pasar. Ricardo Villalobos, el dueño de la empresa, quiere reunirse con nosotros mañana. Dice que tiene evidencia que va a cambiar completamente su situación. Sofía se quedó muda durante varios segundos. ¿Esto es una trampa? ¿Una manera de intimidarme para que deje de investigar? No lo creo, respondió Delgado. He investigado a Villalobos durante años. Es conocido por su integridad personal, por haber construido su empresa desde la nada y por su historial de tratar bien a sus empleados. Si él dice que quiere corregir una injusticia, probablemente es genuino. No sé si estoy lista para esto, admitió Sofía. Enfrentar al hombre más poderoso de la empresa. Señora Mendoza, usted ya enfrentó a sus acusadores manteniendo su dignidad intacta. Creo que puede manejar cualquier cosa que venga después. Esa noche, Sofía no pudo dormir.
Alternaba entre la esperanza de que finalmente la verdad saldría a la luz y el miedo de que todo fuera una elaborada trampa para terminar de destruirla. Lo que no sabía era que a unas calles de distancia, Ricardo Villalobos también permanecía despierto, planificando cuidadosamente lo que sería no solo la vindicación de Sofía Mendoza, sino una transformación completa de la cultura corporativa que había permitido que semejante injusticia ocurriera en primer lugar. La reunión del día siguiente no sería solo un encuentro entre empleada y patrón. Sería el momento en que dos personas que entendían el valor de la dignidad humana se unirían para asegurar que la justicia no fuera solo una palabra en los manuales corporativos. La oficina de Ricardo Villalobos en el piso 50 de la torre ejecutiva nunca había recibido visitas tan inusuales. Sofía Mendoza se encontraba sentada en una silla de cuero italiano que costaba más que 3 meses de su antiguo salario, acompañada por Martín Delgado, mientras el hombre más poderoso del imperio inmobiliario mexicano disponía sobre su escritorio la evidencia que cambiaría para siempre el curso de los eventos. «Señora Mendoza», comenzó Ricardo con una voz que combinaba respeto y determinación, «antes que nada quiero ofrecerle una disculpa personal. Lo que sucedió en mi empresa fue una traición a todos los valores sobre los cuales construí este negocio. Como dueño de esta corporación, soy responsable de garantizar que cada empleado sea tratado con dignidad y justicia». Sofía lo observaba con una mezcla de desconcierto y cautela. Durante 3 años había limpiado alrededor de este hombre sin que él jamás notara su existencia, y ahora estaba hablándole como si fuera su igual. «Entiendo su escepticismo», continuó Ricardo, notando su expresión. «Probablemente se pregunta si esto es genuino o si es una estrategia para controlar el daño a la reputación de la empresa». «La pregunta había cruzado mi mente», admitió Sofía con honestidad, que sorprendió a Ricardo por su franqueza. Ricardo sonrió, una expresión genuina que transformó completamente su rostro. «Me gusta su honestidad. Es exactamente lo que esperaba de alguien que mantuvo su dignidad frente a una humillación pública orquestada». Se dirigió hacia el sistema de sonido de su oficina. «Quiero que escuche algo, señora Mendoza. Pero antes, necesito que sepa que lo que va a escuchar probablemente la perturbará profundamente». Reprodujo la grabación que Carlos había recuperado del sistema de espionaje de Patricio Herrera. La voz de Verónica Salinas llenó la habitación, discutiendo con frialdad calculada los precios por información confidencial sobre los contratos gubernamentales de Corporativo Villalobos. «Esa conversación tuvo lugar 3 días antes de su despido», explicó Ricardo. «Y aquí está la razón por la cual usted se convirtió en un objetivo». Reprodujo otra grabación, esta vez de una conversación telefónica entre Verónica y Jorge Santamaría. «La empleada de limpieza estuvo en el piso durante mi llamada con Inmobiliaria Azteca», se escuchaba la voz de Verónica. «No podemos correr el riesgo de que haya escuchado algo. Hay que eliminarla antes de que se convierta en un problema». «¿Cómo la eliminamos sin levantar sospechas?», respondía Santamaría. «Plantamos evidencia, documentos falsos, dinero, un video que muestre a alguien más usando su uniforme. La acusamos públicamente, la humillamos tanto que nadie va a creerle si después trata de hablar». Sofía sintió como si hubiera recibido un golpe físico. Escuchar la planificación fría y meticulosa de su destrucción era más doloroso que la humillación misma. «Hay más», dijo Ricardo suavemente. Extrajo de un folder las fotografías de alta resolución que mostraban claramente que la persona en el video de seguridad era Mónica Herrera, no Sofía. «Su crimen», explicó Ricardo, «fue estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Usted escuchó una conversación que valía millones de dólares y ellos decidieron destruirla para protegerse».
Martín Delgado, que había estado tomando notas frenéticamente, levantó la vista. Señor Villalobos, ¿está consciente de que esta evidencia es suficiente para procesos criminales? Completamente consciente, respondió Ricardo. Y esos procesos van a proceder. Pero antes hay algo más importante que hacer. Se dirigió a Sofía. Señora Mendoza, en 30 minutos, Verónica Salinas, Jorge Santamaría y Patricio Herrera van a recibir una invitación para una reunión de emergencia en el auditorio principal del edificio. Van a creer que es para discutir estrategias de control de daños por la posible investigación periodística. ¿Qué está planeando?, preguntó Sofía. Justicia pública, respondió Ricardo. Usted fue humillada frente a decenas de empleados. Su vindicación va a ser igual de pública y completa. En los siguientes minutos, Ricardo explicó su plan con la precisión de un estratega militar. El auditorio se llenaría con los mismos empleados que habían presenciado la humillación de Sofía. Los ejecutivos corruptos serían confrontados con la evidencia irrefutable de su culpabilidad, y Sofía tendría la oportunidad de enfrentar a quienes habían tratado de destruirla. No tiene que hacer esto, le aseguró Ricardo. Puedo manejar la situación sin que usted esté presente, pero creo que merecería ver cómo se hace justicia. Sofía reflexionó durante varios minutos. ¿Qué va a pasar conmigo después? ¿Mi trabajo? ¿Mi futuro? Ricardo sonrió. Señora Mendoza, después de lo que ha pasado, creo que ha demostrado cualidades que van mucho más allá de la limpieza de oficinas. Pero hablaremos de eso después de que hayamos cerrado este capítulo. A las 3:30 de la tarde, el auditorio principal de Corporativo Villalobos estaba lleno. Los empleados habían recibido una invitación urgente para una reunión corporativa importante firmada por Ricardo Villalobos. La expectativa en el ambiente era palpable. Verónica Salinas, Jorge Santamaría y Patricio Herrera se encontraban en la primera fila, visiblemente confundidos por la naturaleza inusual de la convocatoria. Habían intentado contactar a Ricardo para obtener más información, pero su secretaria les había asegurado que todo se aclararía durante la reunión. Cuando Ricardo subió al podio, acompañado por Sofía Mendoza y Martín Delgado, el murmullo en el auditorio se intensificó. Nadie entendía por qué la empleada despedida estaba presente en una reunión corporativa. «Empleados de Corporativo Villalobos», comenzó Ricardo con voz que resonó claramente por todo el auditorio. «Hace 3 días, ustedes fueron testigos de algo que jamás debió haber ocurrido en una empresa que se precia de sus valores éticos». Verónica palideció. Había comenzado a entender que algo había salido terriblemente mal. Ustedes vieron cómo una empleada ejemplar fue acusada públicamente de traición corporativa, humillada frente a sus compañeros y despedida en base a evidencia que parecía irrefutable. Ricardo hizo una pausa, permitiendo que sus palabras penetraran en la audiencia. Lo que ustedes no sabían es que toda esa evidencia era fabricada, que la acusación era falsa y que la verdadera traición venía de quienes aparentaban proteger los intereses de la empresa. Jorge Santamaría se levantó abruptamente. «Señor Villalobos, no sé qué está sucediendo aquí, pero...» «Siéntese, señor Santamaría», ordenó Ricardo con autoridad absoluta. «Va a tener oportunidad de hablar después de que todos escuchen la verdad». Reprodujo las grabaciones que había mostrado a Sofía. El auditorio escuchó en silencio absoluto mientras las voces de Verónica, Jorge y Patricio planificaban la destrucción sistemática de una empleada inocente. Cuando las grabaciones terminaron, el silencio era ensordecedor. Algunos empleados miraban con horror hacia la primera fila, donde los 3 ejecutivos parecían haber envejecido años en minutos. «Señora Mendoza», dijo Ricardo dirigiéndose a Sofía, «le gustaría dirigirse a sus compañeros». Sofía se levantó con la dignidad que había mantenido durante toda la crisis. Caminó hacia el podio y su voz
Aunque inicialmente temblorosa, se fortaleció mientras hablaba. Hace 3 días, ustedes me vieron llorar de humillación en este edificio. Vieron cómo me acusaron de traicionar a una empresa a la que había servido honestamente durante 3 años. Algunos de ustedes creyeron las acusaciones, otros tuvieron dudas, pero nadie se atrevió a defenderme. Hizo una pausa, observando las caras familiares en la audiencia. No los culpo por eso. En un sistema donde el poder se concentra en unos pocos, defenderse uno mismo es difícil. Defender a otros es casi imposible. Pero hoy quiero que vean que la verdad siempre sale a la luz, sin importar cuánto poder tengan quienes tratan de enterrarla. Su voz se elevó clara y firme. Vengo de una familia de trabajadores honestos. Mi padre construye casas con sus manos, mi madre alimenta a familias con su comida, mi hermano estudia para ser ingeniero con libros prestados. Nos enseñaron que la dignidad no se negocia, que la honestidad no tiene precio y que la verdad siempre es más fuerte que la mentira. Volteó hacia donde estaban sentados los ejecutivos corruptos. Ustedes creyeron que podían destruirme porque soy pobre, porque soy mujer, porque vengo de un pueblo que ustedes ni siquiera pueden encontrar en un mapa. Creyeron que nadie me defendería, que nadie me creería, que podrían usar su poder para enterrar mi voz. Su voz se llenó de una fuerza que sorprendió incluso a Ricardo. Se equivocaron. La dignidad no se puede comprar ni destruir. Y la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. El auditorio estalló en aplausos. Era un sonido diferente al murmullo hostil de hace 3 días. Era el sonido de personas que reconocían haber presenciado algo extraordinario, el triunfo de la verdad sobre la mentira, de la dignidad sobre la humillación. Ricardo regresó al podio. Verónica Salinas, Jorge Santamaría, Patricio Herrera quedan despedidos inmediatamente. Sus acciones han traído deshonra a esta empresa y han causado daños que van más allá de lo económico. Las autoridades los estarán esperando a la salida del edificio. Se dirigió a toda la audiencia, pero su despido es solo el primer paso. Esta empresa va a implementar cambios fundamentales para garantizar que algo así nunca vuelva a suceder. Vamos a crear un sistema de protección para empleados que reporten irregularidades. Vamos a establecer auditorías independientes regulares. Y vamos a asegurar que cada persona que trabaja aquí, sin importar su posición, sea tratada con el respeto que merece. Después de que el auditorio se vaciara y los ejecutivos corruptos fueran escoltados del edificio, Ricardo se quedó a solas con Sofía en su oficina. ¿Cómo se siente?, le preguntó. Sofía reflexionó antes de responder. Vindicada, pero también consciente de que esto no cambia automáticamente el mundo para todas las personas que están en mi situación. Ricardo asintió con respeto. Exactamente la respuesta que esperaba de usted, y es precisamente por esa perspectiva que quiero hacerle una propuesta. Extrajo de su escritorio un folder con documentos. Corporativo Villalobos va a crear un nuevo departamento de ética y justicia laboral. Va a ser responsable de investigar quejas de empleados, garantizar que los procesos disciplinarios sean justos y proteger a quienes reporten irregularidades. Quiero que usted dirija ese departamento. Sofía lo miró con asombro. Señor Villalobos, yo no tengo educación universitaria, no tengo experiencia en administración. Tiene algo más valioso, la interrumpió Ricardo. Tiene integridad inquebrantable, entiende lo que significa ser vulnerable en un sistema de poder y ha demostrado que no se deja intimidar por la autoridad cuando sabe que tiene la razón. Le extendió un contrato. El salario inicial es de 80,000 pesos mensuales, con posibilidad de aumentos basados en desempeño. La empresa pagará por su educación universitaria si decide estudiar administración o derecho, y tendrá autoridad directa para investigar cualquier queja, sin importar el nivel jerárquico de los involucrados.
Sofía tomó el contrato con manos temblorosas. Era más dinero del que había soñado ganar en su vida. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó. Ricardo sonrió. Porque hace 30 años yo era un joven albañil que soñaba con construir algo más grande que las casas que levantaba con mis manos. Alguien creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Ahora es mi turno de creer en alguien. Se levantó y extendió su mano. ¿Acepta el puesto, directora Mendoza? Sofía estrechó su mano firmemente. Acepto, señor Villalobos. Y prometo que ningún empleado de esta empresa volverá a vivir lo que yo viví. 6 meses después, el Departamento de Ética y Justicia Laboral, dirigido por Sofía Mendoza, había resuelto 43 casos de discriminación laboral, había implementado políticas de protección para denunciantes y se había convertido en modelo para otras empresas mexicanas. Sofía había comenzado sus estudios nocturnos en Derecho Laboral, financiados completamente por la empresa. Su hermano había recibido una beca completa para estudiar ingeniería en la Universidad Nacional. Sus padres habían podido expandir su negocio de comida con un préstamo sin intereses proporcionado por un fondo que Ricardo había establecido para apoyar a familias de empleados. Pero más importante que todos los beneficios materiales, Sofía había descubierto que la justicia no era solo una palabra abstracta, era algo que se construía día a día, caso por caso, defendiendo a quienes no podían defenderse a sí mismos. En su nueva oficina, ubicada en el mismo piso ejecutivo donde una vez había limpiado escritorios, tenía enmarcada una fotografía de su familia y una placa que Ricardo le había regalado el día de su promoción. La placa decía simplemente: «La dignidad no se negocia. Sofía Mendoza, directora de Ética y Justicia Laboral». Y cada mañana, cuando llegaba a trabajar, Sofía recordaba que a veces la justicia llega de las fuentes más inesperadas, pero que siempre, siempre vale la pena luchar por ella. La historia de una empleada de limpieza que se negó a ser silenciada había demostrado que en México, como en cualquier lugar del mundo, la dignidad humana no tiene precio y que la verdad, sin importar cuánto tiempo tome en emerger, siempre encuentra su camino hacia la luz. ¿Qué te pareció esta increíble historia de justicia y dignidad? La transformación de Sofía Mendoza nos demuestra que nunca debemos rendirnos ante la injusticia, sin importar cuán poderosos sean quienes tratan de silenciarnos. Déjanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia. ¿Conoces algún caso similar de discriminación laboral? ¿Qué opinas sobre la decisión de Ricardo Villalobos de hacer justicia públicamente? Si esta historia te emocionó y te inspiró, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias que tocan el corazón y nos recuerdan que la dignidad humana siempre debe prevalecer. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver nuestras próximas historias de superación y justicia. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir compartiendo estas poderosas historias que necesita escuchar el mundo.